Entonces, vamos a ir a la palabra y vaya a Lucas 16, mi hermano, Lucas 16, versículo del 1 al 18. Lucas 16, 1 al 18. Y miren, es un pasaje que es un poco difícil de entender a una primera lectura, pero quiero explicarles una vez que lo leamos la esencia del pasaje para luego desglosarlo. Y si lo tienen allí, los que puedan, me acompañan a tener la lectura. Lucas 1, 16 al 18. Y ponga toda su atención usted, yo voy a leerlo para que usted ponga su atención completa en el pasaje. Y entonces mire lo que está diciendo esta porción de Lucas. Lo tenemos allí. Vaya con su vista y su mente a esta porción. Dice la escritura: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Él dijo: a 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque él aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominable. La ley de los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia su mujer a otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. ¿Qué es el éxito de este pasaje? Detalles para poder sacar la enseñanza antes de que arranquemos de lleno. El siervo que robaba a su amo, igual que el amo a quien su siervo le robaba, son injustos, son pecadores. El Señor está usando dos hombres pecadores para ilustrar. Por eso dice: ¿cómo es que los injustos son más sagaces? Y mira lo que está ocurriendo, es que la parábola no es que Dios esté aprobando la injusticia, sino que está diciendo: mira lo que pasa en el mundo. Este hombre que estaba siendo el administrador le estaba robando a su amo, y el amo le llegó la queja de que sus bienes eran disipados, mal administrados. Y este amo, no pensando que aquel era malvado y estaba robándole, sino que simplemente era un mal administrador, le anunció y le dijo: ¿sabes qué? Ya no vas a administrar más mi dinero. Hazme un informe, prepara tus cuentas y me lo vas a entregar. Porque si supiera que estaba robando, inmediatamente lo mete a la cárcel y le quita todo el trabajo que tenía.
pero no obra así, sino que le dice, no eres capaz y dame cuentas. Y entonces el otro, al saber esto, lo que hace es va con sus deudores y dice, ¿qué hago? Me van a quitar la administración, ya no voy a poder administrar más, ¿qué hago? Y entonces va con los que le debían y pues dice, mira, tú debías tanto, yo tengo la firma autorizada todavía para que tú acredites que lo que debes, si sabes cuánto debes, 100, vas a ponerle 50. Y el otro dice, excelente. Y el otro, ¿tú cuánto? No, yo 80, ponle a que debes 30, no sé. Estos estaban contentos, los hizo cómplices, los hizo que pagaran más rápido y aquellos le dijeron, te debemos una, con nosotros vas a contar. Y aquel aseguró su futuro sagazmente usando el ingenio de cómo administrar los bienes. Cuando el amo se da cuenta, dice, no hombre, aquel lo subestimé, este hombre es tremendo. Mira, es más, hasta a mí me ha sorprendido para bien. Se admiró, dice que el hombre que tenía los bienes, se admiró del hombre malo, ¿sí? Porque también era malo. Y entonces el Señor cuando después de este versículo dice, porque los hombres injustos son sagaces, está hablando de los dos. Y entonces esa historia nos dice, ¿cómo un hombre injusto, cuando hace estas cosas de asegurar su futuro, es admirado por los demás y entre ellos dicen, wow, qué manera tienes de hacer negocios? Me la hiciste, dice aquel, prácticamente está diciendo eso, ¿no? El hacendado, dice, me lo hiciste y tengo que reconocerlo. Los dos injustos. Y parece que ahí deja la historia del Señor y dice más, y miren qué interesante, versículo 9, os digo, y yo os digo ante esa historia, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué acabas de decir, Señor? El Señor está diciendo, mira, estos son más sagaces. Y yo les digo a ustedes que debieran ser sagaces, porque igual que un día, como a este hombre le quitaron la administración, ¿se te va a quitar la administración a ti? No siempre vas a administrar mis bienes, pero estás asegurándote para el futuro. Esa es la enseñanza. Deberías de ser más sagaz para asegurar el futuro de la forma correcta. Deberías de invertir más en lo que viene después, porque un día ya no vas a administrar. Y hermanos, déjenme decirles esto, un día se nos va a quitar la administración. Sea porque el Señor viene, o sea porque nosotros morimos, pero se nos va a quitar la administración. Ahorita estamos de administradores, pero un día vamos a tener que entregar y entonces viviremos de la inversión que hicimos, de la administración que se nos delegó. Así es en el ámbito espiritual. Señor, gracias por este tiempo que nos permites escudriñar tu palabra. Danos entendimiento. Habla cada corazón, Señor. Ayúdanos a entender lo que necesitamos hacer con los bienes que nos has encomendado. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra y practicarla en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Por favor, quiero que podamos llevar con toda claridad la importancia que tiene invertir lo temporal en el reino espiritual. Invertir lo temporal en el reino espiritual. Porque ciertamente vivimos en un mundo material donde nos movemos por lo material, donde es necesario lo material, tiene un propósito lo material, pero hermanos, no es la meta final. Todo esto tiene que ser invertido en el reino espiritual. El verdadero discípulo de Cristo demuestra en su vida práctica que Dios es el verdadero Señor, que vivimos para Él, que todo lo que administramos le pertenece a Él. Y entonces nos alineamos a los intereses del Señor. Eso es el verdadero discípulo. En la medida que nosotros nos perdemos en la forma que vivimos por cómo administramos, revelamos la clase de discípulo que somos. Y a veces no lo enfocamos desde el término de lo material o de lo financiero, de lo económico, porque decimos, bueno, eso es aparte. No, tiene todo que ver con la manera en que nosotros vivimos administrando lo que Dios nos ha dado o no. En 1871, si usted busca allí en la historia en Chicago, hubo un incendio sin precedentes. Cientos de miles de edificios fueron consumidos.
Y hay una historia donde los periódicos en aquel tiempo relatan cómo un hombre fue visto saliendo de uno de los edificios con un baúl a toda prisa, desesperado, corriendo para ponerlo a salvo y luego regresar por su hijo que estaba en las llamas. Y cuando regresa no encuentra camino para poder entrar de nuevo, se había encerrado por las llamas. Y por más que intentó, lo que encontró fue el cadáver de su hijo. Y esto, hermano, nos recuerda cómo es fácil perder el valor de lo que vale la pena administrar ante lo que parece llamar nuestra atención y atraparnos en un medio y en un mundo material. Y nosotros podríamos decir, jamás nos pasaría esto a nosotros. ¿Cómo creen que cambiaríamos el valor de una vida por las cosas materiales? Es exactamente lo que el Señor está diciendo, que está ocurriendo y que sigue ocurriendo. Cambiamos las almas, cambiamos las vidas, cambiamos lo eterno que el Señor nos ha encomendado, porque del reino de los cielos se trata de extender su gloria en las personas para que sean adoradores del Señor y que podamos tener un pueblo bien dispuesto. De eso se trata el reino de Dios en la aferrados a nuestro baúl. Y decimos, hay tiempo para las personas, hay tiempo para las almas, hay tiempo para las actividades que propagan el evangelio, hay tiempo para eso. Necesito asegurar mi baúl de un terreno nuevo, de una construcción nueva, de un vehículo, de una casa, de un negocio, de este contrato. Y entonces estamos aferrados a este baúl para darnos cuenta repentinamente, cuando hayamos perdido la inversión más grande que Dios nos había encomendado, que cometimos el error más grande de nuestra vida. Que no nos pase así, hermano. ¿Cuál es ese baúl que usted tiene agarrado, aferrado? Lucas entra en esta historia justo después del capítulo 15, donde hablamos de 3 parábolas, ¿se acuerda? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y el Señor va llevándonos de lo más impersonal a lo más personal al corazón de Dios cuando llega el hijo perdido. Para decirnos que en cada cosa que vale la pena hay una inversión, hay decisiones donde nosotros tenemos que ceder algo para encontrar lo que vale. Y entonces así es como llegamos a este capítulo 16, donde se nos llama a invertir lo temporal en el reino espiritual. Porque Dios te ha hecho administrador de sus bienes, tú debes invertir en sus intereses. Porque Dios te ha hecho administrador de sus bienes. Tú debes invertir en sus intereses. Hermanos, en primer lugar, todo administrador dará cuentas a Dios. Todo administrador dará cuentas a Dios. Versículo 1 y 2, hay una frase ahí que predomina en el versículo 2, donde este hombre le dice a su mayordomo, da cuenta de tu mayordomía. Y sabe, hermanos, el Señor un día nos va a decir, da cuenta de tu mayordomía. En cualquier momento el Señor nos puede pedir cuentas de la mayordomía que nos ha dado. No sé si lo ha pensado, pero usted no crea que le queda mucho tiempo, solo porque tiene juventud, o porque parece prosperar su negocio, o porque parece que todo va bien y no hay ningún peligro alrededor. El Señor puede pedir cuentas en cualquier momento. No somos propietarios, somos administradores de todo lo que tenemos. Mire, entre más joven, menos se entiende esta verdad, pero no deja de ser verdad. Las personas mayores que han vivido, que han visto la mano de Dios, que han valorado lo material sobre lo espiritual, pueden entender mucho mejor esta verdad. Pero está abierta para todos y está predicada para todos. No somos dueños, somos administradores. Podemos estar administrando muchas cosas, pocas cosas. Este hombre administraba una gran riqueza, pero nada era suyo. Nosotros tampoco tenemos nada. Dice la Escritura, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si fuera tuyo? Nada, hermano, ni siquiera el talento que tenemos, los negocios que manejamos, el automóvil que conducimos, la casa que construimos, sacamos o pagamos. Todo le pertenece a Dios.
no es suyo. Ahora piense cómo lo está administrando. Se da cuenta que esa casa, que ese carro, que ese terreno, que ese negocio, que esa habilidad, que ese empleo, muchas veces está siendo administrado para usted y su reino. Y se lo dio Dios. Y le va a pedir cuentas Dios. Dese cuenta, hermano, cómo lo está administrando. Dice la Escritura, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, entendamos que somos administradores solamente. Cada peso que entra en nuestras manos tiene dueño. Y no es usted. Y no soy yo. Es del Señor. Y no crea que porque nosotros lo estamos usando como queremos, al Señor no le importa. Le importa. Tan le importa que ahorita está escuchando un sermón que tiene que ver con la administración como forma de adoración. Porque este no es un asunto de finanzas para ganar más o ganar menos y ser más ricos o ser más pobres. Es un asunto de adoración. Porque le vamos a rendir cuentas a aquel que nos encomendó esos bienes. Porque Dios te ha hecho administrador de sus bienes. Tú debes invertir en sus intereses. Si entendemos esta verdad básica, nada de lo que tengo me pertenece, le pertenece a Dios. Podremos entender que debemos invertir en sus intereses y no en los míos. Así que asegúrese que los intereses que usted trae sean los de Dios. Asegúrese que los intereses de Dios son los que usted quiere administrar. Si se da cuenta que sus intereses estorban a los de Dios, debería de dejar de administrar así, porque el Señor le va a pedir cuentas. Número 2, todos los bienes están bajo inversión. Primero dijimos, todo administrador dará cuentas a Dios. Pero ¿sabe? Todos los bienes están bajo inversión. Mala o buena. Versículos 3 al 8. Encontramos aquí una frase donde prácticamente el hombre se da cuenta que va a perder todo lo que tiene. Y tiene que pensar cómo voy a estar en la otra etapa donde ya no estará administrando estos bienes. ¿Qué va a pasar? Entonces, él tiene que hacer una inversión. Él tiene que pensar en cómo los ha invertido. Ha invertido mal porque ahora le está costando el trabajo, pero este hombre busca la manera y dice, tengo que dirigir esta administración para que me dé un beneficio después de que ya no tenga esta administración. Y eso nos habla, hermanos, que el uso en el presente de los bienes que administro debe asegurar el futuro. En el caso de lo espiritual, hermanos, la mejor manera de administrar el futuro, de asegurar el futuro, ¿cuál es? ¿Cómo aseguramos el futuro? Y se vale opinar, quiero escuchar alguna opinión. ¿Cómo se asegura el futuro en cuanto a los bienes materiales? ¿Cómo me aseguro que las cosas materiales van a tener un fruto en el futuro? Hablando en las cosas eternales. ¿De qué manera? ¿Mande? Comprando seguros en las cosas espirituales. En las cosas espirituales, ¿cómo los bienes materiales pueden asegurar el futuro? Este hombre encontró cómo asegurar su futuro terrenal. Invirtiendo en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿De qué se trata el reino de Dios? De las personas que deben conocer a Dios para adorar a Dios. De eso se trata el reino de Dios. Mira, la gente hoy en día está invirtiendo en su jubilación, está haciendo acciones bancarias, está calculando riesgos en dónde sí, en dónde no, cuándo comprar, cuándo vender. Planeamos desde 20 años atrás qué trabajo quiero, cuánto voy a ahorrar para tener algo asegurado al futuro. ¿Y sabe qué dijo el Señor en una ocasión? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y tus bienes de quién serán? Esos bienes ahí se iban a quedar. O ahí se quedaron en el caso de él. Pero sabe que hay muchas formas de administrar lo material en lo eternal. El Señor dijo, venid, ¿y qué? Invierte en lo espiritual. O sea, gasta en lo espiritual. ¿Cómo se hace eso? Pues necesitamos ver, hermanos, seamos sagaces en el sentido de adelantarnos a lo que sabemos que vendrá y entonces invertirlo de la mejor manera.
Los incrédulos muestran pasión para eso, muestran dedicación para eso, para conseguir bienes temporales en las cosas que vendrán, para cuando les quiten lo que estaban tratando, se aseguren de cómo van a tener un bien a futuro. Y qué contraste, hermano, lo que el Señor está diciendo aquí es que muchos creyentes para lo espiritual son bien negligentes. Somos a veces muy buenos para esperar una oferta y cazar ofertas y buscar la mejor compra y la mejor venta, pero dedicamos tan poquito a la oración, tan poquito a escuchar la palabra, tan poquito a hablarle a otros de Cristo, tan poquito a preparar nuestro corazón en santidad para ser ejemplo a los demás, tan poquito en invertir en las cosas de Dios y del reino celestial. Conocemos el valor de la moneda y el cambio de dólar al peso mexicano, pero no conocemos el valor del alma que el Señor nos ha llamado a reconciliar con Él para extender su reino. Lo ignoramos, nos perdemos. ¿Cuántas veces no hemos dicho, permítame, hermano, permítame, pastor, permítame, iglesia, que tengo negocios que atender, pero en cuanto salga de estos voy a la iglesia? Ay, hermanos. Hoy el Señor le está llamando. El Señor no está admirando los negocios fraudulentos, está destacando la anticipación a sacar el mejor provecho. ¿Cómo se haría en el caso espiritual? Porque Dios te ha hecho administrador de sus bienes. Tú debes invertir en sus intereses. Recuerda que todos daremos cuenta a Dios, que todos los bienes están bajo inversión y un día eso te va a cobrar factura. ¿Sabes, hermano? Nada material entrará en el reino celestial. Así que todos estos negocios que tú estás administrando, todas esas cosas que Dios te dio, si no las inviertes en el reino del Señor, aquí se van a quedar. Nada vas a tener. Dijo el apóstol Pablo que nada trajimos a este mundo y sin duda, nada nos llevaremos de este mundo. Está hablando de las cosas puramente materiales, pero sabe que hay una fórmula maravillosa en la Escritura y el Señor la revela a continuación, y eso quiere decir que todos los bienes requieren una transacción, es la palabra. Todos los bienes que Dios nos ha dado requieren una transacción. Hay que cambiar la moneda que tenemos aquí por el peso celestial, por la moneda celestial. Cuando usted va de un país a otro país, si va usted a Estados Unidos o a República Dominicana, que se usa el dólar, entonces usted lleva pesos, no le sirven allá. Se los va a guardar, no le van a... Usted puede llevar un montón de pesos mexicanos si hay países donde no le sirven. Usted es pobre allá. A menos que esos pesos los haya cambiado a dólares. Entonces allá tiene un valor. Hermanos, la moneda de este mundo que Dios nos da para usarla aquí, hay que hacerle una transacción al valor espiritual. Allá no entra las cosas materiales, pero sí entra la inversión que hicimos con esas cosas materiales. Entran las almas, entran los galardones, entra la fidelidad, entra la humildad. Todo eso que con los bienes materiales invertimos estando aquí. Porque miren, dice la Escritura en una frase que el Señor pone como centro de este pasaje: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Estoy usando el ejemplo de lo que hizo este hombre sagazmente para asegurarse que tendría entrada con personas en las que había invertido. Malamente invirtió él. Les perdonó ciertas deudas, cedió, parecieran que estaba perdiendo, pero en verdad estaba ganando. Porque él era el que les había hecho la cuenta en los negocios y me debía 100, pero sabes que dame nada más 50. Estaba invirtiendo para que cuando ya no tuviera ese trabajo pudiera ir con ellos y pudiera tener amistades con ellos y tener negocio. Hermanos, el Señor nos dice una enseñanza bien interesante con esto y está diciendo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Las riquezas injustas son todos los bienes materiales que están bajo este mundo. Y ganado amigos no está hablando de popularidad aquí, sino de personas que puedes ver allá en el cielo, porque invertiste las riquezas injustas en las cosas espirituales. Y por injustas no estoy hablando que sea algo de mala procedencia y que tú tienes un negocio ilícito. No, estamos hablando de que todas las cosas de este mundo están manchadas por el pecado. Pero si nosotros las usamos para el reino de los cielos de forma legítima, estamos invirtiendo en algo que allá sí va a tener valor espiritual.
Porque, hermanos, todo el dinero que usted gana tiene mancha. Tiene mancha. Pero la manera en que lo invertimos se lava. Ese es el lavado espiritual. Si usted recibe ese trabajo de un jefe, algunos de ustedes tienen jefes bien malvados, que tienen sus negocios chuecos allá arriba y por eso tienen sus negocios que parecen legítimos ante la sociedad, pero en verdad ellos, uno ni sabe en qué andan metidos, pero uno está haciendo su trabajo legítimamente. Uno va y sirve como debe de servir. Y por eso, por servir bien, nos pagan menos que a los demás. Pero ese dinero que nosotros recibimos haciendo el bien, puede ser bien administrado y puede pasar en una buena transacción al reino de los cielos. Y eso es lo que está diciendo este punto. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Requieren de una transacción de moneda. Tenemos que llevar a cabo nuestro dinero, nuestras acciones, de manera que puedan pasar de esta manera, si no la inversión que hicimos en gastar su dinero. Hermanos, que todas las cosas materiales aquí se van a quedar, a menos que invirtamos en las espirituales, estas van a pasar. El cielo y la tierra pasarán, más mi palabra. Y ahí lo que está diciendo es, el cielo y la tierra se va a terminar, se va a acabar, pero mi palabra se va a cumplir. Y lo que dice la palabra del Señor es que nuestras obras un día serán probadas allá. Y si la obra permaneciese, quiere decir que usted invirtió correctamente sus bienes aquí. La obra de alguno producirá. Úselas antes de que desaparezcan. Úselas para el Señor antes de que desaparezcan. Es interesante, este hombre dijo, me van a quitar el trabajo. Yo le digo una cosa, el Señor le va a llamar a dejar ya la mayordomía. Y todo lo que tenga, no cree que el Señor va a estar contando allí las casas y los carros y va a decir, ay, ¿cuánto hiciste? Ahora todo esto es mío, va a decir el Señor. No, eso ya era mío. Y yo te lo dejé para algo más grande que la tierra. Vamos a ver cómo lo invertiste. Y entonces, hermanos, vamos a entender el valor que tenían las cosas que teníamos, que Dios nos dio, pero será demasiado tarde si no lo entendemos hoy. Ese día nos va a llegar a todos. Por medio de la muerte o por medio del regreso de Cristo. Pero entonces, todo esto desaparecerá materialmente hablando. Todo. Pero si usted lo invirtió. Puede aquí no tener nada. No porque Dios no le dio nada, sino porque todo lo invirtió. Es diferente. Pero hay quienes acumulan, dice la Escritura, y llegan a pobreza. Se matan, se llevan la vida entera logrando un patrimonio terrenal que nada tenía que ver con lo celestial. Vendrá una pobreza tremenda. ¿Cómo lo invertimos? Les hacía la pregunta hace rato. ¿Cómo hacemos la transacción de las cosas materiales a las espirituales para que lo que tenemos ahora tenga valor en el cielo? Invierte en misiones. Invierte en la necesidad del hermano. En las cosas que reflejan el carácter de Cristo. En que el evangelio sea predicado, en que se compren más Biblias, folletos, en que la iglesia sea condicionada con el propósito de que más gente pueda venir, de que se extienda el lugar para que quepan más, para que todo lo que tenga que ver con el reino de los cielos se extienda a través del evangelio, gaste allí. Eso es hacer la transacción de lo monetario. Nada es suyo. El carro, la casa, el trabajo, nada es suyo. Si eso lo invirtiéramos en las cosas de Dios, hermano, lo tiene asegurado. Va a tener fruto allá. Pero si no, ¿para qué está viviendo? El dinero no va a entrar en el cielo, pero sí va a entrar lo que hicimos con el dinero. Si lo hicimos y lo entregamos para el Señor. De verdad, qué manera de verlo desde esta perspectiva. Podemos ser entonces más generosos. Podemos entonces nosotros despojarnos de lo terrenal. El Señor Jesucristo dijo, mira, las aves tienen nidos y las zorras del campo guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque no vine a hacer riqueza, vine a invertir en el reino de los cielos. Y a eso nos llama a nosotros. Esto tiene una dimensión completamente diferente a lo que nosotros hemos entendido. Y aquí debemos examinarnos, hermanos, en la forma personal, y quisiera llevarle a ese punto ya casi al final. Mire,
Piensa en su cabeza, traiga a su mente su patrimonio personal. ¿Cuánto tiene en el banco? ¿Cuántos bienes tiene? Materiales. ¿Tiene casa? ¿Tiene casa propia? ¿Tiene carrito? ¿Tiene un terrenito? ¿Qué tamaño es su casa? ¿En qué inversiones tiene? ¿Tiene seguro de vida? ¿Está invirtiendo en alguna cosa material? Muy bien, está bien. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo todo eso está siendo invertido? ¿Cómo lo está invirtiendo? Porque si se le había olvidado, no es suyo. Se lo dio Dios. Se lo concedió Dios. ¿Cómo lo está invirtiendo? Algunos lo están invirtiendo mal para sus propios beneficios, intereses terrenales y carnales. Otros lo están invirtiendo en el Señor. Gloria a Dios. Otros, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. No hacen nada con ello. Pensando que eso un día les va a sacar de un apuro, les va a servir para alguien más y no lo tocan. Ahí están acumulando. Ambos, el primer caso y el último, se va a perder. Se va a quedar aquí. Solo el que lo invierte en las cosas del Señor. Así que revise su estado de cuenta, revise su patrimonio personal y vea de qué manera lo está invirtiendo. Dígale al Señor, muéstrame, Señor, cómo debo de gastar, cómo debo de invertir, cómo debo de disponerlo, porque mi corazón es egoísta y créame que lo es. El corazón dice, pues, ¿qué tiene de malo? Me lo gané con mi trabajo. Espérame, ese trabajo te lo dio el Señor. Esas fuerzas te las dio el Señor. Esa habilidad te las dio el Señor. ¿Y con qué propósito crees que te lo dio el Señor? Para que lo inviertas en el reino de Dios. Así que nuestro presupuesto en realidad es una radiografía espiritual. ¿En qué tiene considerado gastar? Y le va a decir la verdadera realidad. Porque Dios te ha hecho administrador de sus bienes, tú debes invertir en sus intereses. Todos daremos cuenta a Dios. Todos los bienes están bajo inversión. Todos los bienes materiales requieren una transacción. Y todos servimos a un solo Señor. Todos servimos a un solo Señor. Sea al Dios de los ejércitos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, o al Dios de este mundo. O a usted mismo como su Señor. Pero hay un solo Señor, ¿eh? No, yo sirvo a Dios y al mundo. No, está sirviendo nada más al mundo. Porque el Señor no comparte su gloria. Jesús llega al punto específico cuando dice, entrega cuentas. Usando esta ilustración de aquel hombre que le llamó a pedir cuentas. Entrega cuentas. Y el Señor le va a decir, entrega cuentas. Y la pregunta es, ¿quién ha sido tu amo todo este tiempo? ¿Para quién has estado administrando? ¿Para ti mismo? ¿Para el mundo? ¿Para tus hijos? ¿Para quién? ¿O para el Señor? ¿Y sabes qué es la pregunta del Señor? A Él no le interesa tanto cuánto tienes, sino para quién lo administras. Porque a algunos el Señor les da poco, a otros les da mucho. Pero ¿sabe qué es lo que el Señor espera? Que lo poco o lo mucho sea invertido en Él. Eso es lo que va a traer el verdadero tesoro arriba. ¿De qué sirve tener tanto y no invertir nada en el Señor? Pregúntese ahora, ¿quién, qué Señor, qué amo gobierna su corazón? El pasaje dice claramente, porque nadie puede servir a dos señores. A uno de los dos está sirviendo. Y lo disfrazamos, que no se vea tan mal el Señor al que estoy sirviendo. Es para mis hijos. Es para dejarles algo, no sé qué. A sacrificio de no crecer ni extender el reino de los cielos. De retenerte lo que el Señor te ha dado para extender el Evangelio. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es la advertencia. Algunos creen que sí pueden. No. Ni siquiera está diciendo el Señor, mira, es muy difícil hacer esto. No. No se puede. Porque el engaño del corazón que nos dice que sí se puede, en verdad lo que está pasando es que estamos sirviendo a otro Señor que no es el Señor. Al Señor de señores. Porque cualquiera que mueve nuestro corazón para invertir lo que el Señor nos ha dado, demanda todo. Demanda todo. Y es muy sutil el corazón engañoso y el diablo que usa este corazón, porque nos va de poquito en poquito. Y nos engaña. Y terminamos invirtiendo todas las cosas de este mundo, cuando deberíamos de invertirlo
en la causa del Señor. Piénselo de esta manera, nada de lo que tiene es tuyo. Cada gasto que hacemos, hermanos, en un sentido o en otro, es un acto de adoración. Cada gasto que hacemos es un acto de adoración. Con él declaramos quién ocupa nuestro corazón. Cada gasto que hacemos es un acto de adoración y con eso demostramos quién ocupa nuestro corazón. No es necio, dijo Jim Elliot, un misionero que dio su vida predicando, invirtiendo en el reino de los cielos. No es ningún necio el que entrega lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y dése cuenta, todo esto que tenemos no lo podemos conservar. Inviértalo para ganar lo que no podemos perder. Cuando el Señor nos lo da. Porque eso hizo Cristo. Eso hizo el Señor Jesucristo. Invirtió su vida física, sus bienes, sus talentos. Todo lo que pudo lograr aquí, él pudo haber sido el maestro más reconocido y ganar dinero y tener una posición. ¿Y para qué? Él terminó muriendo en una cruz desnudo, sin nada en esta tierra, pero con el tesoro más glorioso en el cielo, la iglesia que había comprado. Las riquezas que Dios nos ha confiado están contribuyendo al reino al que nos ha llamado, o están llenando las arcas de nuestro propio reino. Todos tendremos un destino basado en lo que invertimos. ¿Sabía eso? Todos tendremos un destino basado en lo que invertimos. Porque en lo que invertimos es realmente lo que creemos. Mira, un empresario dijo, mira a los políticos, mira a los gobiernos y no escuches sus discursos. ¿Quieres saber dónde está el valor de cada gobierno? No mires cuán bonito hablan. Mira dónde gastan, dijo. Y eso es un principio universal. Mira dónde gastas y tú sabrás a quién estás sirviendo. ¿Sabe? Alguien dijo también, dime en qué gastas y te diré quién gobierna tu corazón. Y eso revela. Podemos nosotros decir muchas cosas, pero en qué invertimos lo que tenemos revela nuestro corazón y quién gobierna ese corazón. Bien, buen siervo y fiel, dice el Señor. Entra en el gozo de tu Señor en el Evangelio de Mateo, haciendo eco acerca de el que ha sido fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. No se trata de cuánto estás administrando, sino para quién lo estás administrando. Y la conclusión finalmente pone una historia allí al final que pareciera que no tiene nada que ver, pero lo que está diciendo del 14 al 18, el Señor les dice, mira, desde todos los profetas hasta Juan se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos, y les está diciendo a hombres corruptos que amaban el dinero, parece que ustedes se están resistiendo a entrar al reino de los cielos. Pero todos se esfuerzan y eso significa que invierten, significa que gastan, significa que ceden. La iglesia primitiva fue el primer sello de la verdadera conversión. Todo lo que tenían lo invertían en el reino de Dios. ¿Dónde quedó eso, hermanos? ¿En qué momento se metió el Dios de la riqueza en nuestro corazón? Y ni siquiera somos ricos, pero somos avariciosos. Y el Señor termina diciéndoles, esfuércense. Inviertan, sacrifiquen, cedan, así como este hombre que parecía que estaba perdiendo porque estaba bajando la deuda, en verdad estaba ganando. Sean sagaces. Habrá veces en las que pensamos que estamos perdiendo. ¿Cómo? Si con tanto sacrificio hice esto, hice aquello, y luego nadie me lo va a recuperar. El Señor sí, hermano, y con creces. Todo lo que invierta aquí, el Señor se lo va a dar con creces. Y no lo merecemos, pero el Señor lo quiere hacer así. Invierta en el reino de los cielos. Invierte lo temporal en el reino espiritual. Todos daremos cuenta ante Dios. Todos los bienes están bajo inversión. Todos los bienes materiales requieren de una transacción y todos servimos a un solo Señor. Hermanos, todos tendremos un destino basado en nuestra inversión. Porque Dios te ha hecho administrador de sus bienes, tú debes invertir en sus intereses. ¿En quién está? Señor, bendiga
per la escudriarnos